Le quiero agradecer mucho al ministro José Goiti, ministro de Educación, que tiene la amabilidad de atendernos para charlar un poquito. Fue la reunión del Consejo Federal de Educación y una de las cuestiones, mejor dicho, que se trató y que llevó Santa Fe tiene que ver con el plan de alfabetización. Ministro, buen día. Mauro Re, Bruno Ballesteros, Graciela Sauco, los saludamos aquí desde Solplay. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Un gusto, ministro, y gracias de nuevo por atendernos. Bueno, consultarle un poco sobre este plan, detalles de lo que se presentó en el Consejo Federal y de lo que se propone para Santa Fe, este plan que fue anunciado a las pocas horas prácticamente de haber asumido el nuevo gobierno de Maximiliano Puyaro. Bien, sí, el jueves pasado tuvimos reunión del Consejo Federal, la Asamblea del Consejo Federal, que constituyó las nuevas autoridades y definió algunos criterios para trabajar en el año 2024. Nosotros, como bien lo planteaste, ya venimos trabajando en un plan de alfabetización provincial. Lo hicimos como propuesta de campaña oportunamente y ya estamos trabajando en ello. Esto se da a partir de un diagnóstico que tenemos y que está validado por las pruebas Aprender y por las distintas pruebas de aprendizaje, que es un déficit en la lectura y escritura, inclusive a nivel inicial de nuestros alumnos. Por eso lo planteamos y lo estamos sosteniendo. Fuimos con esa propuesta al Consejo Federal y la verdad que es una propuesta que no solamente estamos impulsando nosotros de la provincia de Santa Fe, sino que es compartida por la mayoría de las provincias de nuestro país y se acordó tomarla como uno de los temas centrales para el año que viene. Así que ahí tuvimos cierta satisfacción porque vemos que los esfuerzos, o por lo menos, por un lado una preocupación, porque el diagnóstico que tenemos nosotros para nuestro sistema educativo es compartido por el resto del país, pero a su vez también notamos y constatamos que es una preocupación general. Claro, a ver, en esa preocupación general, el ministro notó que las provincias están muy parejas en el nivel educativo o hay lugares o puntos en el país que están por debajo de otros sectores. Miren, nuestro país es muy diverso, las realidades provinciales son distintas, no podemos decir que todos tienen un sistema educativo, digamos, de la misma manera, pero lo que sí nosotros estamos viendo y nos preocupa es que Santa Fe, que siempre fue punta, que se caracterizó por ser uno de los sistemas educativos más robustos de nuestro país y con buenos resultados y performance, hoy no es así. Es decir, hoy inclusive en términos de programas de alfabetización estamos rezagados. Hay provincias como Mendoza que hace tiempo ya que lo vienen haciendo con muy buenos resultados, por lo menos van mejorando sus resultados. De hecho, sin ir más lejos, la provincia de Entre Ríos también tiene algunos programas ya implementado. Entonces lo que vemos es que hay un problema común, algunas provincias están un poco mejor, otras provincias están un poco peor. Santa Fe no es de las que está mejor ranqueadas en este punto, pero lo que más nos preocupa es que hasta ahora no ha habido una reacción por parte de las políticas públicas para abordar esta problemática. Es decir, Santa Fe no tiene un mecanismo de evaluación propio, nosotros no evaluamos nuestros alumnos a partir de su desempeño educativo, nos valemos para sacar nuestros diagnósticos de las pruebas nacionales, y eso no puede ser, porque Santa Fe tiene mucha capacidad dentro de su educativo y tiene mucha capacidad para poder generar políticas de punta, y no lo estamos haciendo. Así que más allá de que estemos un poco mejor o un poco peor, o que haya provincias que estén mejor o peor, todas estamos en en el mismo problema, y Santa Fe, que debería estar liderando, de alguna manera mira de atrás la situación nacional. Y ya nuestra voluntad es que eso no sea así y que podamos encabezar un poco la alfabetización en el país. ¿La idea de estas evaluaciones es apuntar no solo a los alumnos, sino también a los docentes, ministro? A ver, para ser preciso, porque en nuestro país se ha desvirtuado mucho, por un lado, el valor de la evaluación, pero también el sentido y para qué se evalúa. Cuando yo estoy diciendo que tenemos que hacer programas nacionales de alfabetización que estén validados por datos, que estén validados por resultados, lo que estoy haciendo o lo que estoy diciendo es que nosotros necesitamos evaluar aprendizajes. Es decir, tenemos que evaluar qué saben y cuánto aprenden nuestros chicos y nuestras chicas. A eso me refiero. Para eso evaluamos al alumno y de alguna manera también estamos evaluando el desempeño docente, pero sobre todo para evaluar el impacto
de las políticas públicas de la educación que generemos. Entonces, lo que estoy evaluando es el sistema. Es más, nosotros estamos convencidos, yo personalmente estoy convencido que es un problema de la educación, es un problema político, porque tenemos un buen sistema educativo. ¿Lo podemos mejorar? Por supuesto que lo podemos mejorar, pero el sistema educativo santafesino, los alumnos, los docentes, los directivos, son buenos. Entonces, si son buenos o tienen potencial, ¿por qué tenemos resultados que no están acorde con todo el recurso que ponemos, digamos, en financiamiento del sistema y todos los recursos de capacitación? ¿Por qué no tienen los resultados que deberíamos tener? Nosotros lo consideramos porque las políticas educativas fallan. Por lo tanto, lo que está fallando es la política, por lo menos en los últimos 15 o 20 años, muy particularmente en estos últimos 4 años, que fue realmente muy grave, pero lo que viene fallando es la política. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo genero mecanismos de evaluación, lo hago para medir el impacto o para medir el resultado o para medir la eficacia de la política educativa que implementa un gobierno. Entonces yo cuando digo quiero evaluar los aprendizajes de los chicos es para saber si lo que estoy haciendo está bien hecho o no está bien hecho, si tengo que mejorar, tengo que cambiar, tengo que seguir. Entonces ese es el sentido de la evaluación. Ministro, sí. Tiene que quedar claro para mí eso. Ajá. ¿Qué mirada tiene usted sobre la educación sexual integral, sobre la ESI? En las escuelas. Yo creo que la educación sexual integral fue un gran avance para nuestro país. Ella es una ley y eso es muy bueno porque está institucionalizada. Entonces, independientemente de cuál sea mi opinión, que yo creo que es favorable, la obligación del Estado es cumplir la ley. El Estado no puede incumplir la ley. Bien. Entonces, no podemos estar debatiendo si se aplica o no la ESI, porque es ley. Lo que tenemos que en todo caso debatir es cuál es el programa específico que generamos de ESI. Pero si usted me pregunta en términos concretos, creo que es una buena política, creo que fue un avance para nuestro país, pero sobre todo no creo que tenga que ser un tema de discusión y debate porque ya está sancionado por una ley y si somos respetuosos del Estado de Derecho y de las leyes, lo que tenemos que hacer es aplicarlas. Ahora, ministro, volviendo al tema anterior, entonces, a ver, recién dijo que fue muy grave la gestión de los últimos 4 años. La no repitencia fue un gran error, ¿no? Pero gravísimo, porque fíjese, si yo estoy diciendo que nosotros tenemos que jerarquizar la evaluación, que tenemos que jerarquizar a los docentes, que tenemos que generar la cultura del esfuerzo, de la mejora y de la validación de los conocimientos, la no repitencia en los términos que fue aplicado fue muy negativa. Pero porque no solo fue la no repitencia, también fue de evaluar la evaluación, obligando a los docentes a evaluar por grupo de materias. Entonces, la verdad que nosotros, lo dijimos en su momento, es una política muy negativa y por eso la primera medida que tomó el gobernador conjuntamente con el Ministerio de Educación fue derogar la no repitencia para poder pensar un abordaje sobre la escuela secundaria de otra manera. Ahora, para no recaer a los alumnos y a los docentes directamente, ¿hay gran responsabilidad de los padres en todo esto, ministro? Porque creo, por lo que veo, que hay una gran presión de muchos de los docentes, y cuando digo presión no es una buena presión, una mala presión en poner calificaciones por ahí a alumnos que tienen padres conflictivos. A ver, acá lo que nosotros tenemos que recuperar, primero, es el valor del conocimiento, la importancia del conocimiento. Si socialmente aceptamos que es importante que los chicos aprendan, y si socialmente aceptamos que lo que se enseña es válido, es útil y es necesario, ya empezamos a cambiar algo y empezamos a recuperar la confianza sobre el sistema educativo. Muchas veces lo que hay por parte de la sociedad es una desconfianza sobre el sistema educativo, en términos de que lo que aprenden no sirve o que no hay una buena educación. Entonces, sobre esa desconfianza comienza a haber un deterioro de la autoridad pedagógica y de la autoridad docente. Y cuando hay un deterioro de la autoridad pedagógica y de la autoridad docente, comienza a resquebrajarse esos vínculos de confianza y empieza a haber problemas que emergen en términos de conflictividad, que emergen en términos de anomia o de apatía, y van tomando como resultado un deterioro estructural del sistema educativo, que a veces no sabemos de dónde viene, pero cuando lo empezamos a analizar un poquito más, viene de perder el sentido del conocimiento, perder la validez y la valoración de los aprendizajes y tener a la escuela más como un mecanismo de contención. Claro. Entonces, si yo tengo como hipótesis que la escuela tiene que contener y que solamente los chicos tienen que estar ahí para tener en algún momento un certificado, claro, empieza a haber una presión porque para que las evaluaciones no se hagan, y muchas veces terminamos siendo en el sistema educativo catalizadores de conflictos sociales mucho más profundos que estallan en el sistema educativo, avasallando el sistema educativo, pero porque nosotros hemos perdido gran parte de nuestra autoridad y nuestra fortaleza. Entonces, es bastante complejo
digamos, el abordaje, pero tiene un núcleo central. No estamos valorando como se debe valorar los aprendizajes y el conocimiento. Ministro, ¿qué va a pasar con el sistema de avance continuo que se viene implementando en algunas escuelas? Nosotros lo que hicimos fue derogar la experiencia, derogar el decreto que habilitaba la experiencia, sí. Planteamos volver al régimen anterior, o sea, todas las escuelas se comienzan a regir nuevamente por el decreto 181, por la resolución, 181, que rige las maneras de promocionar y organizar la escuela media, y las escuelas que que tenían la experiencia de avance continuo van a continuar con las tutorías, van a continuar con los acompañamientos, y en el transcurso del año que viene se van a adecuar al régimen ordinario que tienen todas las escuelas. O sea, es un proceso de transición, pero vuelven al sistema anterior. Ministro, aprovecho para consultarle porque también uno de los primeros anuncios que se hizo en una de las primeras conferencias que dio como ministro es que se iba a convocar a paritarias la primera semana de enero. Estamos a unos días nada más. ¿Hay alguna novedad en torno a eso? ¿Se está analizando alguna fecha para empezar las negociaciones? Efectivamente, ya estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, que es quien realiza la convocatoria, para que la misma se haga la semana que viene. Así que supongo a no más tardar jueves puede llegar a ser viernes, pero no va a pasar de la semana que viene, que vamos a convocar desde el Ministerio de Trabajo a la discusión paritaria. Y sabemos que hay muchos puntos a tratar en lo edilicio, en un montón de cuestiones, pero seguramente lo central va a estar en el salario y en un país que tiene una inflación que es tremenda, que es tan volátil, se hace muy difícil trabajar sobre eso, ¿no, ministro? Sí, va a ser complejo, de hecho es complejo porque la realidad económica de nuestro país es compleja y aparte compleja tiene mucho nivel de incertidumbre, hay digamos un problema de capacidad de retención o de sostenimiento del poder adquisitivo, eso no le pasa solo a nuestra provincia, le pasa a todas las provincias, está pasando con toda la población y sí, vamos en un esquema de muy delicado por el estado de las finanzas públicas, por la escalada inflacionaria, por la pérdida de poder adquisitivo, lo cual va a requerir un esfuerzo muy grande del Estado provincial, que en definitiva es un esfuerzo muy grande de todos los santafesinos y a su vez también mucha responsabilidad para asumir la discusión. Pero nosotros vamos a ir con toda la predisposición para hacer el mayor esfuerzo y lograr un acuerdo que nos garantice empezar las clases. ¿Está muy por debajo hoy por hoy el sueldo de los docentes? No, el sueldo de los docentes, el que no es no quiero decir que es un buen sueldo porque es muy difícil valorar un sueldo. Siempre eso es en términos relativos y cada uno tiene una valoración propia en función de sus necesidades también y siempre es legítimo que querramos tener el mejor sueldo. No es un problema tanto del sueldo actual como si es un problema de cuáles son los recursos de los que disponemos para sostener este sueldo en base a la escalada inflacionaria. En definitiva, esa es la discusión. Ministro, una última antes de despedirlo y agradecerle nuevamente. Sabemos que va a haber una conferencia en unos minutos nada más, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que implica la emergencia en educación que se aprobó en la legislatura aquí provincial? En primer lugar, implica un reconocimiento de que tenemos una emergencia educativa, y que esa emergencia educativa tiene que ver con los aprendizajes. Es decir, nosotros tenemos un sistema en emergencia por todo por lo que dije anteriormente. O sea, todo lo que yo vengo planteando está un poco reflejado en esta ley. Es decir, bueno, reconozcamos el problema para empezar a resolverlo. ¿Y cuál es ese problema? Que tenemos un déficit de aprendizaje. Entonces, y que es un déficit, digamos, agudo. Entonces, a un problema agudo, a un problema severo, se requieren medidas de emergencia, medidas contundentes. Entonces, básicamente la ley lo que reconoce es un problema y un problema educativo, un problema de aprendizaje, y flexibiliza algunos recursos o dota de algunos recursos para abordar esa problemática. Entonces, para mí, tiene un valor, más allá de instrumento legal, tiene un valor simbólico y una declaración un poco de principio en torno al problema de aprendizaje por parte de la legislatura, lo cual me parece que por lo menos en un marco de no ideal, un marco de problemas. A ver, ministro. Sí, ahí está. Ahí escucha. Ahí lo escuchábamos. Sí, justo estaba cerrando ahí la idea. Ministro, le agradecemos muchísimo habernos atendido. Seguramente vamos a seguir
en contacto, va a ser un enero muy, muy movido, me parece, Sí. con todo lo que hay para tratar y abordar. Sí, sí, va a ser un enero con mucho trabajo, pero bueno, para poder tener resultados hay que trabajar Sí. y la situación de nuestra provincia y nuestro país nos obliga a dar un esfuerzo extra, por lo menos los que asumimos responsabilidades en el Estado. Abrazo grande, ministro, gracias de nuevo por atendernos. No, abrazo, hasta luego, muchas gracias a ustedes.